Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura. Buenas tardes con todos nuestros queridos amigos televidentes. Hoy es 18 de enero, aniversario de la Fundación de Lima, 478 años, sí, 478 años, 78, 79, de la Fundación de Lima. Bueno, todavía tengo en mi corazón y mi mente el recuerdo de Lima, por cuanto yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima, con Lucho Castañeda, por eso recuerdo perfectamente el aniversario, y además todo lo que hemos estudiado de historia recordamos de la creación de Lima. Hoy, como lo hemos anunciado en el programa anterior, casi todo nuestro programa va a estar abocado a todo lo que es esos famosos términos de cambio climático, efecto invernadero, efecto calentamiento global, que son términos que se usan constantemente en el público, diariamente, en los colegios, en la familia, pero son términos que se acostumbran a usar y muchas las veces todavía no está bien difundido, no se conoce bien esos conceptos, no se sabe por qué razones se producen y finalmente no sabe cuáles son las consecuencias. Y hay un término mucho más conocido en el argot popular, que se llama, y que sí se dice siempre, el clima está loco, dicen siempre, y esa vez, y creo que es cierto, cada vez el clima está más loco, porque en estos días de diciembre y enero, por ejemplo, hemos visto cómo las temperaturas en el norte del planeta, todo lo que es el hemisferio norte, como han bajado casi hasta menos de 50 grados bajo cero, menos de 50 grados bajo cero. Y como en el sur, en países como Brasil y Argentina, hemos tenido que el calor iba por más de 40 grados sobre cero. Entonces, eso es lo que el común de la gente le llama que el clima está loco. Pero bueno, en fin, hoy día quisiera tratar todo este tema que tiene que ver con el cambio climático, efecto invernadero, el tema de calentamiento global, que son términos que se utilizan. Vamos a ver muchas imágenes, hemos encargado que nos hagan un informe amplio de todo lo que ha sucedido. Ojalá algún día podamos hacer imágenes como el clima ha cambiado desde el año 1900, o sea, 200 años atrás, cómo ha ido cambiando progresivamente. En el planeta, en alguna manera, la temperatura estaba 18 grados y luego ha pasado a 19, a 20, estamos en un constante crecimiento de la temperatura. Para analizar este concepto del cambio climático hemos invitado a dos expertos, uno que es el señor Hugo Pantoja, que es jefe de CENAMI, y luego tenemos el ingeniero Elmer Burgas, que es de la Comisión Ambiental del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Con ellos conversaremos todos estos conceptos que he ido mencionando, y ojo, quisiera que la población que nos escucha, de los pueblos, de los centros poblados, de los distritos, los caseríos, los niños, los jóvenes, los mayores, todos los que vivimos sobre este planeta, todos los que vivimos sobre la Tierra, tenemos esta obligación de conocer los conceptos, de saber por qué se dan y cuáles son las consecuencias. Que no quede en la familia, que no quede en los colegios, que no quede en el ambiente, solo el concepto de saber qué significa un concepto determinado, sino que tenemos que saber por qué razones se dan esos conceptos y cuáles son las consecuencias, sobre todo las consecuencias, porque las consecuencias de estos conceptos generalmente afectarán a las próximas generaciones, tal vez a nosotros no directamente, ni a nuestros hijos o nietos, pero sí afectarán a las generaciones que vengan dentro de 40 o 50 años. Y lo he dicho siempre, cuando uno habla de política tiene que hablar en términos de muy largo plazo. Los países y el planeta no son para pensarlo de acá al próximo año ni las próximas elecciones. Los países y el planeta se piensan en las próximas generaciones. No hace poco, recién en el año 1900, no hace poco, recién han creado Lima, cerca de 500 años. Entonces, los invito a ver primero el informe y luego vamos a conversar con estos dos especialistas. Hacemos un corte,
vemos el informe y luego durante toda la hora vamos a estar viendo el tema de cambio climático. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Entonces vamos a invitarles a ver primero un informe que se ha preparado relacionado con el tema que hemos mencionado y luego el informe que dura 4 o 5 minutos. Vamos a hablar con el señor Hugo Pantoja, que es jefe del CENAMI y ese que tiene la mayor información del control del clima y los datos que generalmente uno necesita diariamente. Los invito a ver el informe y luego conversamos con el señor Hugo Pantoja. Las distintas alteraciones del clima que últimamente se están registrando en el mundo están afectando seriamente la vida diaria de las personas, y eso plantea un reto a la humanidad, adaptarnos para sobrevivir, ante lo cual nos preguntamos, ¿qué tanto hacemos los peruanos y lambayecanos para superar estos trastornos climáticos? Yo, si hago un balance en estos momentos, yo digo que es muy poco lo que se está haciendo, a pesar que tenemos, como muy pocos países lo tienen, un Ministerio del Ambiente. Las primeras manifestaciones del cambio climático vienen desde décadas atrás. Sin embargo, la humanidad no está directamente conectada a los escenarios ambientales y ha sido indiferente hasta que los trastornos del clima tocaron su vida cotidiana. En los últimos 50 años, según informe de muchas instituciones nacionales e internacionales, la temperatura de la Tierra ha subido entre 0.5, en algunos lugares 1 grado, 1.5. Para el común de la gente esto puede ser insignificante, pero esta subida de grados está generando, por ejemplo, deshielos, y ya vemos ahora las fotografías de cómo algunos de estos nevados, ¿no?, están deshielándose, producto de esta ligera elevación de la temperatura de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener un problema de abastecimiento de agua. Probablemente no lo veamos ahora, pero en un futuro, conforme avance el crecimiento de la población, ya en el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Los lambayecanos hemos visto por los medios de comunicación cómo Norteamérica se congela por debajo de los 30 grados, mientras que nuestras vecinas Argentina y Uruguay prácticamente se cocinan en casi 40 grados centígrados de calor, situación que claro que sorprende, pero no estimula mayor interés. Nada. No. ¿De la atmósfera que calienta? Me imagino. No, señor, no sé nada de eso, no he estudiado. Eso es lo que queremos, si la gente sabe o no sabe. Gracias. Sí, pero ahorita estoy ocupado, mano. Los cambios climáticos constantes que se están dando ahorita más se están repercutiendo en la parte que es sobre el calentamiento global. De quinto de primaria por ahí nos comenzaron. Claro, nos enseñaron en la parte que es medio ambiente. Como podemos ver, las personas así normal no toman tanto conciencia acerca de esto. Los cambios que están sufriendo las estaciones, las variaciones que están y todos los trastornos que estábamos pasando en el clima de hoy. El Instituto Tyndall Center de Inglaterra declaró al Perú como el tercer país más vulnerable del mundo ante la crisis climática, por su ubicación en el planeta. Se publicó en el año 2004, pero ante tal alerta latente, no hay reacción importante gubernamental. La verdad, muy poco. Es lamentable que no sea una política de Estado. Tenemos gravísimos problemas en el Perú, la depredación de los bosques, ¿no? Nuestros bosques son la envidia de la humanidad, porque justamente eso evita mayor impacto del cambio climático. Sin embargo, los estamos destruyendo. En Madre de Dios, en varias zonas de la selva, continúa la depredación. En Lambayeque mismo, ¿cuántas hectáreas tuvo Poma cuando florecía la cultura sicán? 55.000 hectáreas hace 2.000 años. Hoy día Poma tiene con las justas 4.800 hectáreas. Para aquellos que pensamos que los pobladores comunes y corrientes en nada podemos contribuir a reducir el calentamiento del planeta, pues sí podemos ayudar. Evitar la mayor contaminación, evitar el monóxido de carbono, inclusive a veces apagando un equipo cuando lo dejamos de usar, no usando demasiada energía eléctrica.
hay varios asuntos muy sencillos, vinculados a temas de hogar, que pudieran en suma contribuir a evitar que la Tierra se siga calentando. Los cada vez mayores casos de cáncer a la piel, lesiones a la córnea, otros efectos más de la radiación ultravioleta que llega con el sol, tal vez sean los efectos del trastorno climático que directamente estamos sufriendo todos, pero sus secuelas van más allá, en nuestra economía mundial. El poblador común y corriente, eso es lo que piensa, el castigo de parte de Dios, porque tal vez estemos viviendo mal, otros dirán que ya estamos llegando al fin del mundo, por eso hay estos cambios, ¿no? Uno de los impactos más fuertes que venimos ahorita atravesando en la provincia de Anta es la disminución de las fuentes de agua, ¿no? Estamos careciendo de agua porque nuestros manantes han ido disminuyendo en el tiempo. No se trata de causar alarma, mucho menos de ser fatalista. Simplemente debemos ser conscientes que ante este trastorno climático no nos queda más que adaptarnos. Nos urge cambiar nuestros malos hábitos, que nos han llevado a depredar y contaminar el planeta. A ver, voy a tratar de hacer un esfuerzo para explicarle a la población con términos totalmente simples cómo este tema del cambio climático, el efecto invernadero y otros términos que hablamos, y los riesgos naturales o ambientales. Vamos a empezar primero por la historia y le pido a los chicos o a los padres de familia que me escuchen con detención. El planeta, o sea, la Tierra es una sola desde su formación. Sabemos cuántos siglos atrás, pero es una sola Tierra, y más bien esa Tierra de alguna u otra manera se ha ido modificando, se ha ido malogrando, destruyendo, de una manera se ha alterado, pero en general es un solo globo, y sobre ese planeta es que existen ahora los 7.000 millones de habitantes. Pero ¿cómo ha cambiado el uso de la Tierra? Solo en la época de Cristo, o sea, cuando empezaba la era cristiana, éramos de 200 a 300 millones de habitantes, 200, 300 más o menos. Desde ahí, de la época de Cristo hasta el año 1900, o sea, casi 19 siglos, hemos llegado a ser 1.600 millones de habitantes, o sea, como de 200 pasamos a 1.600 en el año 1900. Ahora, en este siglo, el siglo XXI, somos cerca de 7.000 millones. Entonces, pasar de 200 a 7.000 millones sobre el mismo espacio, sobre la misma contextura, sobre el mismo planeta, entonces, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros cada vez tenemos menos espacio de tierra y que la tierra cada vez está más cargada. Imaginemos una casa que antes vivían 50 personas o 1.000 personas y ahora pueden ponerle 2.000 o 3.000 personas. Entonces la tierra de una u otra manera se ha habido cada vez más congestionada y los pobladores cada vez hemos tenido más espacio en nuestra tierra. Ojo, pero no es que ahorita podemos ser 7.000 millones, se estima que a mediados del presente siglo, o sea en el año 2050 podemos ser 9.000 millones. Esos 9.000 millones con el quehacer diario o los 7.000 ahora, cada uno tiene sus propias actividades, la persona, los animales, los equipos, la industria, cada uno tiene sus propias actividades y eso es lo que va en el quehacer diario y lo que va alterando lo que se llama el cambio climático, se va alterando el efecto invernadero y se va incrementando todo lo que son la actitud y el comportamiento del sistema, digamos, sistema de tierra. Hay un concepto muy conocido que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿qué es lo que pasa? Que el sol que está a miles de kilómetros de la Tierra manda sus rayos solares y esos rayos solares por supuesto que calienta la Tierra. Pero como la naturaleza es grandiosa, hay una capa que la que hace que amortigue el calentamiento del sol y pues llegue a la Tierra en condiciones casi naturales, sin hacer mucho frío ni mucho calor.
Pero toda la gente que vivimos en el planeta, con todas nuestras actividades, diariamente hacemos muchas cosas, en las fábricas, en la industria, en el transporte, en el cultivo, en los bosques, y cada vez que se quema algo, cada vez que se quema combustible o se quema bosques, entonces lo que están haciendo es calentar este ambiente, y esa capa que cubría a la penetración de los rayos se va abriendo, entonces los rayos solares cada vez entran con más intensidad. O sea, lo que hacemos en la Tierra calienta el planeta, calienta la atmósfera, se levanta, y eso permite que la capa que en forma natural protegía el ingreso de los rayos solares se disminuye. Por ahí viene el término del calentamiento global. Ese es el concepto de calentamiento global, cómo es que la propia actividad del ser humano, por las actividades sobre todo de la época industrial, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, 1940, a medida que la industria ha crecido, por supuesto que se ha requerido quemar más combustible, y finalmente hemos llegado a este proceso de calentamiento. Yo he leído que desde hace 140 años atrás la temperatura del planeta ha crecido como en 4 grados. 4 grados en los últimos 120 años, porque hay registros, luego no sabemos en los años anteriores. Pero en general, el quehacer diario hace que se caliente la atmósfera, calienta la atmósfera, hace que se altere el espacio que entre el Sol y la Tierra, y por ahí es que hace que los rayos solares calienten. Cuando ya los rayos solares calientan es que se dan todas estas deformaciones que vemos, las grandes temperaturas, vemos el calor, o vemos en el norte el tema del gran frío que ha habido en esta temporada, que un momento hemos llegado a menos 52 grados en el norte y en el sur como 40 grados de temperatura. Eso es en general lo que es el cambio climático, efecto invernadero, y esas son las razones por las que cada vez se dan lluvias, huaicos, tormentas y una serie de variaciones en el cambio. Veremos más adelante cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Ahora que hemos invitado al ingeniero Pantoja, ¿cómo, ingeniero, usted como responsable CENAMI, cómo ve los cambios, cómo puede explicar a la población lambayecana todos estos cambios y todos los efectos que puede tener el cambio climático? Ya, buenas tardes. Lo que estamos observando nuevamente a nivel local, o sea, departamental, nacional, Perú, a nivel sudamericano y a nivel global del planeta, es una suerte de variabilidad climática. Una variabilidad climática que no es otra cosa que estar fluctuando en la Tierra, tanto de calentamientos a enfriamientos estacionales, o vale decir mensuales, trimestrales, anuales. Esa variabilidad climática es una evidencia. Además, también estamos pasando de fases de deficiencia o falta de agua a excesos de agua. Esa es una variabilidad climática. Estamos hablando pues de eso en los últimos ya 30 años aproximadamente, estamos hablando de 1970 aproximadamente, hemos entrado en una fase de variabilidad climática muy extrema. Pasamos de frío a calor y de deficiencia o sequía. Además también, lo que debe también quedar bien claro es que el cambio climático es un concepto que está orientado de aquí a unos años en adelante. El Perú, a través del CENAMI, del Instituto Geofísico del Perú también, hemos elaborado escenarios de cambio climático futuro para el 2030, 2050 y 2100 inclusive, y eso ya a nivel latinoamericano, el caso de Brasil, Argentina, que han generado escenarios para el 2050 y 2100. O sea, en este momento todavía estamos sufriendo la variabilidad climática muy fuerte, pero el cambio climático lo podrán apreciar nuestros hijos posiblemente, o también nietos, cuando la Tierra se estabilice en un estadio ya sea caliente, o también, por qué no decirlo, en un estadio frío. Todo eso todavía está previsto. Entonces, mientras sucede todo esto, llega todo esto, estamos apreciando pues eventos del Niño o calentamientos más recurrentes. También otra cosa importante de sostener es que el calentamiento empezó aproximadamente el año 1982, cuando estábamos empezando recién a sufrir los estragos del Niño, 82-83. Otro calentamiento también severo que hemos tenido el año 97-98, el evento del Niño. Pero también es importante indicar de que a partir del año 2002 o 2003, hace 10 años aproximadamente, la Tierra no ha vuelto a calentarse excepcionalmente. En promedio, si apreciamos en la página de la NASA, a nivel global, la temperatura del último mes de diciembre
ha alcanzado un calentamiento de 0.27 aproximadamente. Pero el año pasado, en esa temporada, la Tierra no estaba tan caliente, estaba en 0.1 grados, o sea, un calentamiento muy ligero. Ingeniero. Pero lo que sí también debe quedar claro es que hay una estrategia para adaptación al cambio climático futuro. Ingeniero, ¿cómo son las cosas en Chiclayo para hablar con los chiclayanos, para hablar con lo de Pacora, Pátapo, Motupe, Olmo, lo que nos escuchan? ¿Qué es lo que hace el CENAMI? ¿Cómo pueden ellos diferenciar este cambio climático y cómo nuestra población puede ayudar para que se evite el calentamiento global? Bien. En Chiclayo. Sí. El CENAMI se responsabiliza de la red de estaciones hidrometeorológicas a nivel de Lambayeque, Centro Norte, Cajamarca y también Amazonas. Como vemos, tenemos 67 estaciones que registramos información. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen y cómo operan? En el caso del norte de Lambayeque, tenemos estaciones en Jayanca, Motupe y Olmos, estaciones que son operadas por un trabajador nuestro, es un observador que observa el tiempo y el clima 3 veces por día. Tiene equipos montados ahí, equipos también de registro, y que a fin de mes podemos evaluar esa información. Pero también tenemos información, estaciones automáticas en tiempo real, que emiten información cada cuarto de hora. Este es en el caso de las estaciones que están en Motupe y también en Olmos. Esas estaciones sirven para poder ver más o menos la tendencia del comportamiento del clima. Bueno, ¿Cómo, Hugo, cómo esas mediciones que hacen con diferentes estaciones son evaluadas? ¿Cómo lo trasladan al pueblo? ¿Cómo el vecino de Pucalá, de Pátapo, de Tumán se entera de que ha habido variación en el clima y que por lo tanto tiene que cuidar para Nosotros tenemos boletines diarios, boletines interdiarios, pronóstico del tiempo en este caso, también tenemos boletines quincenales y también boletines mensuales. Esos boletines mensuales son referidos más al aspecto climático y pueden ser descargados desde las páginas web, pero para eso el poblador debe trabajar en armonía o en todo caso tener un buen líder vecinal, en este caso un alcalde, que debe tener montada su oficina de defensa civil, su secretaría técnica, con una buena computadora en el cual tenga acceso a no solamente información de CENAMI, también está la información del gobierno regional, información del INDECI, del IMARPE, del Geofísico y todos aquellos que tengan productos disponibles. Entonces, esa información fluye a través de Internet, pero si nos ponemos o nos preguntamos o indagamos cuántos alcaldes tienen montadas sus oficinas de defensa civil para que estén informados, ese es lo primero. Claro, ahí está, esa es la responsabilidad. Ahí hay una de las grandes consecuencias de este cambio. No sé si la desinformación. Las causas, ¿no? La desinformación. La causa de que habiendo tantos académicos, científicos que conocen tanto las cosas, y no ahorita, sino de siglos atrás, no fueron capaces de prevenir, no fueron capaces de anunciar, no fueron capaces de trasladar los conocimientos y los riesgos. Es cierto. Y tal vez es el desafío que tenemos actualmente. Los que sabemos, los que leemos, los que nos enteramos, los que tenemos la información, tenemos que ver la manera cómo transferir esa información al... Por eso yo le preguntaba al ingeniero, ¿qué hace el pueblo de Lambayeque? ¿Y cómo se entera? ¿Cómo podemos anunciarle? ¿Cómo esa gente puede estar sabiendo que cada vez que bota basura o que quema leña está contaminando? Ese es el gran desafío, en este caso del CENAMI o de los profesores universitarios, las universidades, los intelectuales, de poder avisar a la población las consecuencias del clima. Es muy cierto. Y esa es la razón, porque en el mundo cada vez está en mayor riesgo, el mundo cada vez tiene mayores riesgos otra vez, porque los científicos, tú hablas de la NASA, pero ¿qué es la NASA? ¿Qué hace la NASA con Tumán, por decir? Cuando nuestro deber es educar e instruir a la población para poder evitar que esta tierra siga calentando y que finalmente se siga destruyendo, porque al mismo tiempo que se genera los cambios climáticos, se genera el cambio de temperatura, lo que está pasando en realidad es que sigue destruyendo. Por eso es que vienen la lluvia, el calor, lo igual con la tormenta. Bueno, volvamos a Chiclayo. ¿Cómo podemos educar a la población chiclayana respecto a la información que tiene CENAMI? Bueno, en principio tratar de empezar a trabajar a nivel local. Para eso el ente es la bisagra entre los organismos locales de ciencia y tecnología y también, ¿por qué no gubernamentales? Y el pueblo, yo creo que son los gobiernos municipales. Ellos creo que deben empezar, en todo caso, coordinando, trabajando localmente con las direcciones de educación o los colegios también, tratar de trasladar esta información. Porque lo que se acaba de comentar, ya no estamos dentro de poco, febrero y marzo, va a llover algo acá en Lambayeque, en la parte alta, y sobre todo los ríos van a empezar a cargar en cuanto a caudales. Esa información, nosotros tenemos algunos avisos que vamos a emitir. Esos avisos que salen con algunos 3 o 4 días de anticipación, ¿cómo llega a la población? Pongámonos el río de la Leche, cuando empiece ya en febrero o en marzo a levantar su caudal y tengamos pues ya prácticamente a puertas algún
posible escenario pues crítico o algún desborde, cómo la población se entera. Eso es importante, eso tiene que ser canalizado a través de la municipalidad, en este caso digital, pero siempre trabajando estrechamente con las universidades y también, ¿por qué no?, sobre todo con los colegios para empezar, y después con las universidades locales para poder hacer una buena manejo de la información adecuada. Claro, todos los efectos del cambio climático y todos los conceptos que hablamos no es un tema, digamos, tan común, es un tema muy especializado y en ese caso los que tenemos la información estamos, claro, los padres de familia, los colegios, universidades pueden ser un medio, pero el responsable directo serían los científicos, ¿no? El responsable directo serían los académicos, los que tienen conocimiento tienen esa obligación de trasladar a la población, pero hay un medio que puede ser los colegios, por ejemplo, el CENAMI, ¿cómo puede hacer llegar toda la información a los colegios, a la municipalidad? Porque el alcalde por su propia voluntad no lo va a poder hacer, ¿no? Y bueno, es una estrategia local o nacional en el cual deberíamos empezar a trabajar con el sector de educación, a través de ellos en todo caso. Se está trabajando en este momento, hay un programa que está alentando la estrategia con adaptación al cambio climático. Acabo de recibir algunos documentos que tienen que ser difundidos aquí en Lambayeque, pero sobre todo no de parte de nosotros, sino de la Dirección Regional de Educación. Eso es importante. Y lo otro, pues, hay que trabajar en esa estrategia. Lambayeque tiene montada una estrategia de adaptación al cambio climático. Es uno de los pocos departamentos en el Perú, a excepción de Lambayeque está Junín, San Martín y hace poco Piura. Somos 4 departamentos que tenemos elaborado una estrategia de adaptación al cambio climático en el cual están también considerados todos los sectores. Cada sector tiene identificado en qué áreas va a trabajar, el sector transporte, el sector agricultura, educación y salud y todos ellos. Ahí está la estrategia. Fue ya perdón, ese debe ser, falta difundir. Ese debe ser la estrategia para atender los riesgos climáticos, que es diferente, ¿no? No, adaptación al cambio climático. ¿Cómo puedes amortiguar? Ahí también hay un eje de trabajo. La mitigación de adaptación al cambio climático. Ahí también está. Sería bueno que se revise esa estrategia. Se haga al hablar de cambio climático. Claro, eso es lo que yo comento, todo, ¿no? Esa responsabilidad de que la región Lambayeque o los gobiernos locales, ¿quiénes son los que han constituido esa estrategia de amortiguamiento? Esa estrategia se convocó para trabajar el año 2007 y hubo una suerte de indiferencia. Se convocaron a todos los alcaldes, a todos los sectores, prácticamente, en este caso las direcciones sectoriales. Y empezamos en la inauguración pues como 30 organismos, pero terminamos muy poco, terminamos 6, 7. Es más, algunos sectores no acudían. ¿Y cómo hacer la estrategia? ¿Cómo identificar actividades, supongamos, del sector salud, en el cual son los médicos los más llamados y los que conocen mejor la realidad sanitaria en el departamento, para que ellos digan qué hacer en su sector, o qué hacer en el sector agrícola, o qué hacer en transporte? Es importante. Pero aún así, con todo, a pesar de esa ausencia en algunos sectores, o también indiferencia, se elaboró la estrategia y se sacó con ordenanza regional el año 2011. Lo importante es trasladar a la población los conocimientos. Lo importante es trasladar a la población la causa por qué se genera este cambio climático, trasladar a la población cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias que podrá haber con el cambio climático, pero en términos simples y en términos que la población... A veces uno cree que cuando uno está plantando un árbol, cuando planta 1000 árboles, está contribuyendo al cambio climático. Tal vez valga de una manera, pero quizá lo más importante es la conservación de la naturaleza como está. Nosotros en este programa hemos pasado varios videos. La semana pasada nomás pasamos un informe sobre un parque, Leonardo Ortiz, que está lleno de basura. Ese acto y esa indiferencia del alcalde para dejar un parque lleno de basura y lleno de monte, ese es un acto que hace que el cambio climático se altera. Igual, cuando la fábrica específicamente, yo le preguntaba a usted, la fábrica como Pomal, Catumán, Pucalá, queman la caña, cuando queman, diariamente queman diariamente, como también se queman los bosques, porque así como se quema la caña, también en la parte de la selva se queman los bosques, lo que los serranos llamamos el rozo. De esa manera también estamos haciendo el cambio climático. O sea, hay una serie de causas, una serie de acciones que la población hace inconscientemente. Cuando la ama de casa, cuando el padre saca la basura y tira en la calle, cuando uno termina botando las botellas de vidrio en la calle, las botellas de plástico, cuando uno utiliza un carro viejo que quema la gasolina, quema el petróleo,
cuando uno bota los desechos de la zampolla, la pastilla, por ahí, todas esas cosas son cambio climático. Yo estoy en este problema en este tema que es un tema de consecuencias mundiales, no es solo del Chiclayo, de Perú, de Latinoamérica, es un tema de consecuencias mundiales, es una grande preocupación desde hace 2 años que empezamos o 3 años de programa. Siempre nuestra visión ha sido prevenir la calidad de vida, prevenir la duración de nuestro planeta, porque si es que no cuidamos finalmente el planeta, aunque parezca mentira, pero se corre el riesgo de algún día se va a destruir por la propia responsabilidad del ser humano, o sea, las cosas que hacen en la vida, que los propios seres humanos puedan destruir el propio planeta donde vive. Entonces, para ir terminando esta primera etapa, quiero decirle a todos los televidentes, a todos los jóvenes, los centros poblados, los distritos que nos escuchan, que este tema del cambio climático, este tema de la alteración del clima, se está generando por el propio accionar en los colegios, en la escuela, en las fábricas, en las industrias, en todas las actividades diarias. Luego de este comentario nosotros pasaremos una pausa y luego vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque hasta ahora estamos hablando de por qué se dan el cambio climático, que le puede ser cosas genéricas, pero veremos más adelante cuáles son las consecuencias concretas del cambio climático. Entonces, te agradezco por este mes, Senami. Espero que Senami pueda difundir más, porque lo importante es que los que conocemos las cosas podemos hacer conocer al pueblo y que el pueblo tenga conciencia de lo que es cuidar nuestro planeta. Te agradezco mucho y ojalá que Senami pueda comunicar más a nuestra población. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos en 2 minutos. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Los invito a ver ahora un video que muestra las consecuencias del cambio climático. A ver cómo es que toda esta alteración de la naturaleza, alteración del planeta, que lo hacemos nosotros mismos, tiene consecuencias posteriores. Vamos a ver y luego conversamos con el ingeniero Elmer Burga, que es decano, es jefe de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros. Les invito a ver el video y luego comentamos. En Piura y es madrugada, Pedro en su lancha se va a pescar, buscando lenguado y toyo como en los tiempos de su papá. Pero ya no hay peces que sacar, solo hay botas en el mar. Y se pregunta qué es lo que pasará. En Cusco brilla la montaña donde Ana suele sembrar, pero los ciclos no son los mismos, no hay agua para regar. El hielo llora y se va, la tierra no tiene que tomar. Y se pregunta qué es lo que pasará. En Loreto, entre aguajes, Pablo sale a recolectar, pero con tanta inundación ahora se tiene que apurar. El río muy molesto está, la gente corre a escapar y se pregunta qué es lo que pasará. Y ellos buscan las señales de por qué este clima tan confuso está. Y a su paso encuentran deforestación, en el aire se acumulan gases CO2. Ahora saben, todo es parte de un mismo mal, y ahora se deben adaptar y mitigar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Los amigos ahora lo saben, las cosas deben de cambiar, y el Estado con sus políticas el bien común debe buscar, para que hayan peces en el mar, el hielo no llore mucho más, la gente no corra a escapar, los gases no contaminen más, al bosque dejen de talar, y
para eso que debe de cambiar. Froilán ha ha hecho un trabajo en inglés. Nosotros vamos a ver en español, ¿no? Elmer, te agradezco tu visita, pero yo voy a tratar de explicar a la población las consecuencias del cambio climático, no con dibujo como ha hecho acá nuestro asesor, sino en español y en claro. Vean, hasta ahora hemos hablado de todas las formas o todas las causas por las cuales se da el cambio climático, por las cuales se altera la naturaleza, todas esas cosas lo hemos hablado. Ahora, de acá para adelante con el ingeniero Burga vamos a ver las consecuencias. Yo he hecho en un papelito, por supuesto que es tan interesante el tema. Yo cuando menos he anotado 10 consecuencias de cambio climático. El más sencillo es que probablemente en el 2050 o a la mitad de este siglo haya ciudades que puedan desaparecer. Entonces, cuando uno dice hay ciudades que van a desaparecer, bueno, es para pensar, pero al mismo tiempo para hacer una pregunta. ¿Por qué pueden desaparecer algunas ciudades? La consecuencia del calentamiento global, lo que va a pasar es que los nevados, los hielos, todas estas grandes montañas de hielo que tenemos en las alturas van a derretirse, al derretirse los nevados se convierte en agua y el agua va a los océanos y los océanos levantan la temperatura, levantan el nivel del agua. Y hay ciudades, hay países enteros que están al mismo nivel del mar, básicamente Holanda. Por eso se llama los Países Bajos, porque están inclusive un nivel más bajo que el mar. Entonces, cuando en el tiempo se dé los deshielos, se levanta el nivel del océano y finalmente puede terminar inundando muchos países o ciudades. El primer país que puede ser es Holanda, y no lo digo por unas cosas genéricas, sino porque todos los que son científicos y los que estudian saben que puede ser. Como también a los chiclayanos que conocen o que les gusta visitar tanto Miami, la Florida y Miami también está a la misma altura del nivel del mar. Entonces, cuando crezca el nivel, lo que va a pasar es desaparecer esas ciudades. Así, tenemos ciudades como cerca de 150 millones de habitantes. Holanda, Bangladesh, Beijing, la Florida, hay como 10 ciudades grandes que podrían inundarse. Es una de las principales consecuencias y la más fácil de entender, porque cualquiera entiende que al deshielarse el agua va al océano. Una segunda consecuencia son la generación de enfermedades. O sea, mucho escuchamos las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando se quema, cuando se altera, por supuesto que tiene que haber enfermedades, y esas enfermedades que es producto de la alteración del clima, básicamente va a afectar a los niños, ¿no? Porque las cardiovasculares, las respiratorias que se dan porque el cambio brusco de temperatura le afecta a los niños. Una tercera consecuencia sería la escasez de alimentos, porque ese también es fácil que la población entienda, la escasez de alimentos, porque al haber temperaturas altas, lo que pasa es que va a haber menos agua dulce en los ríos y en los mares, y al haber menos agua dulce, lo que va a pasar es que las tierras van a ser improductivas, y al haber tierras improductivas, entonces va a haber menos producción de alimentos. Yo quiero dejar ahí nomás las tres cosas para que no aburrir a la población, pero ojalá podamos en la conversación de esta media hora explicar a la población cuáles serían las consecuencias, que son consecuencias mundiales, no solo cuestión para Lambayeque y Perú, sino de nivel mundial. ¿Qué más nos podemos comentar, Elmer, respecto a la consecuencia del cambio climático? Bueno, primeramente agradecer por esta invitación y a la vez felicitar por este excelente programa que verdaderamente hacía mucha falta en los medios, ¿no? Ya que contribuyen para hacer una conciencia en este contexto actual que nos encontramos, para que este escenario sea visto como una necesidad de cuidado y de protección al medio ambiente, ¿no? Bueno, hemos estado viendo el video
bastante sensible para la conciencia de los niños y de la población, ¿no? Verdaderamente que es algo muy importante, pero a la vez queremos complementar los datos muy importantes que ustedes han venido tocando, como son las consecuencias del cambio climático. Dentro de ellos vemos lo que es el deshielo de los polos y de Groenlandia, ¿no? El polo norte, el polo sur y Groenlandia, que viene en estos últimos 15 años, viene con una forma vertiginosa deshielándose, ¿no? Más o menos a una velocidad que no se esperaba en estos últimos, especialmente estos últimos 10 años. Estos deshielos se vienen dando porque no se ha tocado un tema complementario que viene a ser parte del calentamiento global, que casi no se menciona, que viene a ser el calor interno de la Tierra. El calor interno de la Tierra, con el calor que viene de la radiación solar, se nivelan en un equilibrio en la corteza terrestre, ¿no? Entonces, como la corteza terrestre, por efectos antropogénicos, o sea, por efectos de actividades humanas, se ha venido haciendo una serie de deterioros que en estas últimas dos décadas ha sido de una manera demasiado acelerada, donde prácticamente lo que se ha hecho en la corteza terrestre, ¿no? que es delgada, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocasionando que el calor interno de la Tierra, nosotros vemos y podemos demostrarlo, y también científicamente, como el doctor Tomás Chalco de Australia, que se ha dedicado especialmente a tocar este tema, vemos los flujos de los volcanes, ¿no? Las aguas térmicas que vienen del dentro de la Tierra, y que eso está ocasionando, por ejemplo, este tipo de hielos que se están produciendo entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que viene a ser la parte media de la Tierra, y los calores extremos que están haciendo en lo que es en los polos, ¿no? Cerca de los polos, como es Argentina, ¿no? donde los calores están incrementando de una manera alarmante. Entonces, una de las consecuencias de ello es el deshielo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si usted va a ver los datos, cómo es que los mares del Polo Norte están teniendo una temperatura más elevada, igual que del sur. Entonces eso produce un deshielo. Claro, de esa manera también Groenlandia. Es lo que yo decía, ¿no? La primera consecuencia es que pueden desaparecer algunas ciudades. Hay dos consecuencias más: la desaparición de algunas especies animales que son muy raras y que viven solo en algunos climas determinados, y la desaparición también de plantas. Correcto. Porque hay plantas también que viven por la convivencia con insectos, con una cosa que solo la naturaleza lo da. Al alterarse el clima, entonces por un lado puede desaparecer algunas especies animales y también especies vegetales. Eso quiero que le expliques a la población cómo es, qué es, para qué. Nuestro interés es que la población, con una terminología simple, se entere de cuáles son las consecuencias, y que tal vez con un programa como este y otro programa podemos convencer a los niños, a los padres, a la gente que vive en la campiña, a la gente que vive en los centros poblados, en los pueblos jóvenes, porque el tema es todo el planeta, no somos solo los que andamos con corbata, sino también los que están allí, ¿no? Por eso te ruego, ¿cómo explicarle a la población que con estos cambios climáticos o con este calentamiento pueden desaparecer algunas especies animales y algunas especies vegetales? Claro, especialmente en el mar, por ejemplo, los corales, claro, que son los que dan el 30% de oxígeno hacia la Tierra, ¿no? Eso están ocasionando graves consecuencias de mortandad, y eso también influye con una serie de especies que van migrando de un lugar a otro desconcertados por este cambio. Entonces en el trayecto mueren, van a otro lugar, y de esa manera se ocasiona ya un desequilibrio constante. O sea, es como un efecto dominó que está ocasionando. Entonces las personas tenemos que tener esta responsabilidad, más que todo de cuidar lo que es la fauna, la flora y la fauna, o sea, hay que decir los árboles y los animales. ¿Por qué? Porque ellos son los que van en estos momentos, todavía están haciendo el papel de amortiguar este cambio climático brusco, como es los mismos árboles que se van talando de una manera indiscriminada, especialmente acá en la
Acá, especialmente en la ciudad de Chiclayo, veo que se cortan los árboles como si fuera cualquier cosa en los jardines. Y eso se tiene que hacer por parte de las autoridades una cultura de conservación en estos momentos, como en los árboles y como en los animales, para que de esa manera se pueda tener el equilibrio, que no sea muy deteriorado de una manera rápida, ¿no? Yo quiero comentar con los televidentes dos cosas. Primero, siempre uno piensa que el gran calentamiento global es por la quema del combustible, por el transporte. Ese es el común del pensamiento, que el transporte, es cierto que el transporte, pero es una parte de esta consecuencia, es una parte de los responsables del calentamiento, pero hay un tema que pocos lo conocen, está difundido y pues lo he leído en varias revistas, es que por ejemplo el ganado, las vacas contaminan más que los autos. 13%. ¿Por qué las vacas contaminan más? Porque van deforestando más, o cada vez que comen más pasto, invaden más bosque, más territorio, y por otro lado, el excremento de las vacas también son el excremento de las vacas también tienen contaminantes, claro, que calientan, ¿no? Como es el gas metano y el óxido de titanio, que en el rumen produce con ese proceso de fermentación, y eso ocasiona el 14% del gas de efecto invernadero que va. Que pocas veces la gente lo conoce, porque quien no quiere a una vaca, su ganado a veces vive junto, pero también tenemos que saber que son elementos contaminantes. Y como consecuencia del calentamiento global, por ejemplo, para todos los lambayecanos, todos sabemos que la uva se cultiva a un nivel determinado de la costa, que la uva se requiere una temperatura determinada, un suelo determinado, pero producto de este calentamiento global, o sea, las aguas que en su suelo también van cambiando, yo ya he leído, dice que ahora la uva está buscando espacio más alto, o sea, está levantándose un poco más hacia la sierra para sembrar uva, que también sería la consecuencia del calentamiento global. Entonces hay una serie de conceptos y una serie de cosas que lo hacemos por explicar a nuestra población y porque la gente esté muy consciente de que este planeta hay que cuidarlo, que es como nuestro hogar, que si no lo cuidamos se puede destruir en pocos años, ¿no? Claro, y casualmente para eso es que estos programas son muy importantes, demasiado importantes diría yo, porque van a contribuir para que en estos momentos se tenga una cultura, que se cambie drásticamente la forma de pensar y que todos somos inmersos en este problema mundial y que tenemos que contribuir desde el lugar que nos corresponde con nuestro granito de arena, para que de esa manera masivamente en el mundo se pueda mitigar, se podría decir, mitigar este efecto tan devastador que está ocasionando, y que vemos la evidencia como es en estos momentos los graves desequilibrios climáticos mundiales, donde por ejemplo las lluvias que tenían que ser en 7 meses se hacen en 3 meses o 2 meses, donde inunda y arrasa con todo por ese desequilibrio. Por ejemplo, las temperaturas que hay en Argentina, que eso nunca se ha visto, que llegan a 42 grados, ¿no? También tenemos los récords de temperaturas que ha sucedido en el año 2010, como es en Kuwait, como es en Qatar, que llegó a 52.4 grados centígrados, que es allá en la zona de Asia, ¿no? Y eso ha ocasionado pues de que sean récords de temperatura, y en el año 2012 también ha habido en varios estados de Norteamérica un récord de temperatura que 8 grados por encima de lo normal, que eso para nosotros es muy delicado, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a leer, pero ahora sí quisiera hacer un recuento de las consecuencias del cambio climático. Primero, la desaparición de algunas ciudades que lo hemos mencionado, luego el aumento de las enfermedades para ancianos, niños. Tercero, las altas temperaturas dan como consecuencia la disminución del agua dulce, porque el agua dulce está en los ríos y los lagos. Cuando hay más temperatura, esa agua va a desaparecer. Cuarto, tenemos la escasez de alimentos, porque producto de la escasez del agua dulce o producto de la contaminación de los suelos, los alimentos van a ser escasos, porque además la población va creciendo cada más. Otra consecuencia, tenemos la extinción de algunas especies animales. Hay mosquitos, hay mariposas o animales tan especiales que producto de la alteración se puede extinguir.
El aumento de la intensidad de maremotos, terremotos, huracanes, todo eso cada vez va a ser... Eso es ya una consecuencia. Es una consecuencia. Yo quisiera agregar así rápidamente cuando menciona lo que es la escasez de alimentos. Miren, uno de los puntos fundamentales que ha contribuido al calentamiento global son los 13 millones de deforestación anual que se está haciendo en el mundo, 13 millones de hectáreas, dentro de ellos la mayor parte para siembra de biocombustibles y para siembra de cultivos transgénicos. Que eso está ocasionando, por una parte, el deterioro del equilibrio en la corteza terrestre para la temperatura y lo otro es para lo que es la escasez de alimentos, porque se está dedicando para lo que hay biocombustibles y para transgénicos, que muchas veces tenemos consecuencias que vamos a ver posteriormente, ¿no? Claro, lo que está diciendo el ingeniero Burga es que si bien por un lado a través del cambio climático pueden perderse algunas especies, puede disminuir los alimentos, pero tal vez a través de la tecnología, la biotecnología puedes incrementar la producción de alimentos. Es lo que se discute actualmente. O sea que a través de la ciencia tú puedes generar muchísimo más alimentos que van a ser mayores a lo que se pierden a cambio del cambio climático. Pero el cambio climático en sí desaparece o disminuye la producción de alimentos porque al desaparecer el agua de los ríos, el agua de los lagos, las cuencas, de las cochas de arriba de las alturas, por supuesto que la población va a tener menos capacidad de producir alimentos. Es igual que, por ejemplo, cuando lo que se están deshielando los nevados, que eso ya es irreversible. Y de ahí, cuando esos nevados van suministrando agua de una manera paulatina a las poblaciones bajas, cuando esos nevados terminen de deshielarse por efectos climáticos, esa agricultura va prácticamente a fenecer y como consecuencia la escasez de alimentos progresivos también sumatoriamente. Nosotros hemos hecho ahora un comentario genérico desde los últimos 20 siglos y cómo ha ido creciendo la población, cómo cada vez hemos sido más habitantes en nuestro planeta, cuáles son las consecuencias para el riesgo que tenemos y qué puede pasar más adelante. Pero específicamente también tenemos que tratar quiénes son los responsables de cuidar el tema del cambio climático. Yo, por ejemplo, que siempre está saliendo a los distritos, a los pueblos, saliendo a las obras, porque las obras también contaminan. Recién he descubierto que la Fiscalía de la Nación tiene un área que se llama específicamente la Fiscalía de Prevención de los Delitos Ambientales. Yo lo digo con honestidad, no lo sabía hace un año atrás y estimo y creo que los cientos de miles de lambayecanos no saben. Y ahora sí los invoco a todos los lambayecanos porque en general el hombre común y corriente sabe que hay un fiscal de prevención del delito, pero cuando hace algo de la sociedad. Pero hay un fiscal que es de la prevención de delitos ambientales y ahí sí quisiera tratar un poco más contigo cómo instruimos a nuestra población. Porque no se trata solo de decir cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, lo que se trata es de prevenir. Y en este camino de prevención hay que enseñar a la población cómo es que van al fiscal de delito de prevención ambiental y podemos hacer la denuncia en todos los casos. Si hay una panadería que contamina, si hay un hospital que contamina, si hay una carretera que contamina, si hay una obra que contamina, tenemos que ir a los fiscales de prevención, ¿no? Claro, especialmente ver, por ejemplo, cómo los residuos orgánicos que se botan a través de los desagües que directamente lo envían a las acequias. También lo que es la basura, que eso le corresponde a los alcaldes, debido a que, mire, en la basura, cuando lo queman así, también eso contribuye con gases sumamente peligrosísimos, ¿no? Plásticos, que van a la atmósfera, y eso va sumando, ese tipo de gases va sumando. Asimismo, también en la ciudad hay una serie de factores contaminantes, ¿no? Pero que no hay el personal, ni la cultura, ni la difusión para que las personas ya dejen de ser pues demasiado, que le digo, desordenados en cuanto al uso de la basura y que tiene que haber por parte de las autoridades esa responsabilidad de instruir a través de los medios de comunicación que estamos en estos momentos aptos para contribuir a que no se siga contaminando más. Imagínese, acá el alcalde se eliminó 1.225 gallinazos
con armas de fuego, que ellos son los que vienen a contribuir a limpiar lo que es las sustancias de contaminación, como es la carroña que las personas botan. En lugar de hacerla limpia, se va y mata a los gallinazos que vienen a limpiar. Es una cosa inconcebible para una autoridad. Pero ojo, vamos ya terminando el programa. Yo te agradezco infinitamente toda esta contribución al conocimiento de nuestra población, pero quiero terminar el programa con responsabilidad de los fiscales de prevención del delito. Este programa es importante porque podemos difundir en general cuáles son las consecuencias, quiénes son los responsables, qué es lo que no se debe hacer. Pero para eso el país se rige, se regula y se mantiene con normas y leyes. El Perú está regido por las leyes y todos están en la obligación de respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos. Existen sanciones para lo que contaminan, existen sanciones para lo que alteran el ambiente, existen sanciones para lo que queman en la calle, existen sanciones para todo. Pero como las leyes a veces la población no lo conoce mucho, parece que el Estado también ha creado los fiscales de la prevención del delito ambiental y espero que ojalá este programa lo escuchen los fiscales. Espero que este programa pueda ser escuchado por la Junta de Fiscales y que ellos puedan trasladar la responsabilidad a los fiscales de prevención, porque tampoco ellos no pueden estar esperando que una señora cualquiera vaya a denunciar. Es su propia responsabilidad y en forma automática y en forma voluntaria tiene que estar pendiente para hacer la denuncia correspondiente. Correcto. Yo te agradezco infinitamente por tu participación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con este programa. Yo le encargaba a Froilán, que además es un apasionado por el medio ambiente, que hagamos programas permanentes. Hace 2 o 3 años hacíamos programa de plantación de árboles. Claro que podemos contribuir con un programa de plantación de árboles. Claro que podemos contribuir cuando mandamos un mensaje para que la basura no esté acumulada en los caminos o en las carreteras o en los parques, pero creo que la mayor contribución vamos a hacerlo cuando podamos informar a la población, cuando podamos a todos los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, la gente en los mercados, la gente de los pueblos tiene que saber que cada actitud, cada actividad del ser humano va a tener una consecuencia. Los chicos que dejan, o los hombres y mujeres que dejan la manguera abierta, los que dejan la ducha abierta, las cosas que botan los plásticos a la calle, siempre tiene consecuencias. Y en los millones de seres humanos, por supuesto que estamos generando una alteración en nuestro sistema planetario. Vamos a continuar con este programa en los próximos programas. Vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema de interés mundial y es un tema que debe ser tratado en los colegios, en los hogares, con los alcaldes, en las reuniones que puedan tener en general la población, porque tenemos que tener en cuenta que las generaciones que vienen tienen que primero garantizar una vida permanente y segundo tienen que tener en cuenta que hay que dejarles una calidad de vida mejor que la nuestra. No podemos dejar a nuestras próximas generaciones en riesgos tan altos como esto tenemos de los huracanes, los maremotos, los terremotos que son consecuencia de esto. Ahora mismo, yo antes de venir al programa estaba leyendo que en Lima está lloviendo y yo me pregunto, ¿qué pasaría si las lluvias, por ejemplo, se trasladan a Chiclayo y así como en épocas anteriores Chiclayo en la época de verano llueve? ¿Cuántos desastres, cuántas casas inundadas, cuántas casas perdidas, cuántas familias o cuántas vidas se pueden perder como consecuencia de este tema del cambio climático? Espero haber contribuido con este programa a la población. Espero que los colegios, los directores que empiezan su clase el 3 de marzo puedan tener en su programa, pueden tener presente que uno de los grandes temas del planeta, que una grande responsabilidad de la ciudadanía es el tema del cambio climático. Yo voy a una pausa final y regresamos para la parte final de nuestro programa. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Ya, este último minuto que nos falta del programa, vamos a pasar unas fotos de lo que fueron los nevados en épocas anteriores. Quiero que vean arriba cómo fue el nevado originalmente y abajo cómo es que va quedando la montaña ya sin hielo. Y así como esa figura va a generarse figuras en todo el planeta. Quiero que esta imagen se quede en la mente de todos los que nos ven,
para que luego el próximo sábado que hagamos un nuevo programa podamos continuar con este gran problema que tiene el planeta que se llama cambio climático. Un cambio climático que le afecta a los 7.000 millones de habitantes, pero quiero que vean las fotos, lo que comentábamos, cómo esos nevados terminan convirtiéndose en el agua va a los océanos y los océanos van terminando en nivel. Terminamos el programa, este programa lo repetirán mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, los invito a que lo vean, que lo vuelvan a ver y ojalá la población pueda difundir esta gran preocupación. ¿Por qué se dan las grandes catástrofes en el mundo? ¿Por qué se dan estos grandes problemas naturales que tenemos? Es justamente por el cambio climático, que es acción de los mismos seres humanos. Cerramos acá y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos y un buen fin de semana para todos los chiclayanos. Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura.